Eso es. Vamos a entrar al tema de hoy. Me da mucho gusto de verdad verlos. Ayer me acompañó Pedro, fuimos así en un viaje relámpago a Reynosa, Tamaulipas, a un evento de hombre a hombre. Me invitaron a compartir por allá y fue un tiempo muy especial. A mí me encanta siempre poder estar con hombres, retarlos, decirles, y cuando son de otras iglesias, pues más filo agarra uno, ¿verdad? Porque va y les dice, ya te regresas, le dejas al pastor la bronca. Pero fue un tiempo muy especial, muy bonito de poder compartir ahí con hombres. Y bueno, regresamos ayer en la tarde y hoy podemos con mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a orar. Yo quiero compartirte, la semana pasada terminamos nuestra serie de matadores de gigantes, pero el miércoles en la oración, estamos teniendo tiempos de oración en las mañanas de 6 a 6:50 de la mañana. Les invito, han sido tiempos preciosos de verdad. Y el miércoles, son de martes a viernes, y el miércoles yo no sé los que estuvieron en la oración, pero tuvimos como un de esos momentos donde el Espíritu se empieza a mover de una manera preciosa. De verdad fue algo muy bonito y Dios empezó a revelar lo que yo tenía que hablar ahorita con ustedes. Pero fue un clamor de parte de todos, estábamos clamando por el Espíritu Santo, por su presencia en medio de nosotros. Fue un tiempo muy, muy especial. Así que yo te animo a la oración. 6 de la mañana, de madrugada te buscaré, dice el salmista. Y es una manera de terminar el año con todo, iglesia, con todo. Yo sé que la oración puede ser a cualquier hora, pero cuando dedicas lo primero del día para el Señor, de verdad ha sido muy, muy buen tiempo. Y bueno, puedes venir un día, dos o toda la semana, como tú quieras, martes a viernes. Pero ahí el Señor me hablaba, me traía a mi corazón, ¿verdad? No que yo me comunique con Él así como que, ¿cómo estás? Bien, tú. No, ¿verdad? Es la realidad que no. Nos comunicamos con Dios a través de su palabra, como todos, y a través de la oración en fe, sabiendo que Él nos escucha y obedeciendo a su palabra. Es así de sencillo. Pero el Señor me hablaba de hablarles de un último gigante. El gigante de la autocomplacencia. El gigante de la autocomplacencia. Y es entender lo siguiente: cuando Dios creó al mundo y a los seres humanos, nos creó para tener una relación especial, personal con Él. Una relación que no tuvo con los animales. Porque cuando habla de nosotros dice que Dios sopló aliento, dice que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese es un término donde Dios habla al Verbo, al Espíritu Santo, a la palabra, y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente esas dos palabras son profundas y mucho que estudiar, pero Dios nos creó para que pudiéramos experimentar en Él sustento, para que pudiéramos experimentar en Él cuidado y pudiéramos experimentar su poder en todo lo que hacemos. Y hablando, porque yo he tomado el pasaje de la batalla entre David y Goliat como un ancla para poder explicar este tema de enfrentarnos, confrontar gigantes en nuestra vida. Cuando David llega al ejército, al campo de batalla, tienen 40 días ahí atorados, estancados. Tienen 40 días donde de cierta manera caen en una conformidad, porque de hecho los familiares les llevaban comida. Entonces pues te están llevando comida, estás bien, está avanzando los días, no pasa nada, y caen en una autocomplacencia. Lo menciono así nada más para no tener que entrar al pasaje y tomar tiempo, pues necesito tiempo para lo demás. Pero a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se presenta como un Dios que quiere complacernos, quiere mostrarse como quien es nuestra fuerza, nuestra ayuda. Y hay muchos pasajes que hablan al respecto, muchos pasajes y ejemplos en la Biblia. Aún, por ejemplo, cuando va el pueblo de Israel por el desierto, la nube en el día, la lumbrera en la noche, el maná cada mañana, el agua que salía de las rocas donde iban avanzando de la peña, y Pablo lo dice en Corintios, y la roca era Cristo. Eran figuras de mostrarse Dios como el sustentador, como aquel en que Dios siempre ha intentado que sea nuestro deleite, el deleite de nuestra vida y de nuestro corazón. Yo voy a leer nada más un pasaje,
porque hay cientos de pasajes que muestran a Dios de esa manera. Pero en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y aquí viene: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te fijas? Dios anunciándose a sí mismo delante de nosotros para que confiemos en Él como el sustentador, como alguien que siempre estará con nosotros. En Apocalipsis, un pasaje para añadir del Nuevo Testamento acerca de lo mismo, en 3:20 de Apocalipsis dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús hablándole a una de las iglesias. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Hablando de ese deseo de relación que Dios quiere tener contigo, conmigo, con nosotros como iglesia. Aquí le habla, el contexto es hablar a una iglesia, y eso es lo que vamos viendo a lo largo de la Biblia. Entonces nuestro Dios siempre está dispuesto a tener relación con nosotros, y a lo largo de la palabra Dios le recuerda siempre a su pueblo, a pesar de la dureza del corazón del pueblo de Dios, a pesar de la dureza, Dios se muestra como alguien quien les recuerda que Él es nuestro sustento. Y Jeremías, hay un pasaje aquí que me gusta mucho, capítulo 2, versículo 13, dice Jeremías, como profeta hablando, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dios hablando por el profeta: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y fuente de qué es Dios? ¿Fuente de qué? De todo. Él es nuestro sustento en realidad, para que el hombre no tenga que buscar por fuera ese sustento, esa satisfacción, ese deleite que el ser humano necesita. Dios en sí mismo lo provee para nosotros en su persona cuando tenemos una relación con Él, y hablando en el Nuevo Testamento de acuerdo o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero justo como lo dice este versículo, el ser humano cambió a Dios, fuente de agua viva, lo cambió por cosas que no sacian, por cosas que no satisfacen. El ser humano es cuando se separa de Dios, rebelándose de Dios en el huerto. ¿Qué hace? Pues el ser humano cae en y voy a usar una palabra muy griega, no, cae en este hedonismo. Hedonismo es esa tendencia, si tú lo buscas en Google te va a aparecer como tendencia del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Y eso es lo que busca el ser humano, un placer sensorial, algo que yo perciba, que yo sienta, que yo vea, que lo digiera con mis sentidos, e inmediato, porque lo queremos en el ya, en el momento, en la satisfacción del ya. Si nosotros vamos a ser hedonistas, tenemos que ser hedonistas cristianos, o sea, que nuestro deleite está en la persona de Jesús. Uno de los primeros libros famosos de John Piper así se llamó: Yo soy un hedonista cristiano. ¿Por qué? Porque habla de la gloria de Dios como el deleite de nuestra vida, el deleite de nuestro ser. También el apóstol Santiago menciona de esto en el capítulo 4, versículo 2 en delante. Empiezo a leer ahí rápidamente. Al final del versículo dice: pero no obtienen lo que desean porque no piden. Hay gente que no obtiene porque no pide, simple y sencillamente. Y cuando piden algo, dice, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Y luego aquí es donde Santiago usa este término fuerte, complicado. Dice: hay gente adúltera. Oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. En estos pasajes que estamos leyendo de Santiago, vemos lo que yo te estoy compartiendo aquí. Por una parte, el deseo de Dios expresado por su Espíritu Santo en este deseo ardiente de buscar. Los salmistas
Dicen en el 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así es el deseo de buscarte a ti, Señor. Tú lo puedes leer, el Salmo 42. En otra porción o en otra parte dice el salmista, tú eres la porción de mi herencia, tú eres el deseo de mi corazón. O sea, está hablando de la realidad, de la profundidad que hay en aquellos que se han encontrado con el Señor, de anhelar a su Dios. Pero también Santiago nos pone la realidad de que vivimos en un mundo y vivimos a través de nuestros sentidos, en un mundo que constantemente como un imán nos está seduciendo para que nosotros hagamos de lo que vemos, de lo que percibimos y de los engaños que nos presenta esta vida, lo hagamos, nuestro deleite. Y aquí lo dice, gente adúltera, no está hablando de un adulterio matrimonial, sino de ese adulterio con Dios al que se refieren los profetas en el Antiguo Testamento, hablando de que nuestro corazón no está en el lugar correcto, no está donde debe de estar en cuanto a la exclusividad que debe existir en nuestro interior, sobre todo sus hijos, en cuanto a su Dios. Pablo lo explica más ampliamente, es más explícito en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 27. Voy a leer algunas partes. Si gustas, no sé si lo lograron poner en la pantalla porque estoy usando pedacitos para no leer todo el pasaje. Pero dice el versículo, empezando por leer ahí por Romanos 1, 21 al 27, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Esa es la razón de nuestra rebeldía. El hombre no quiso agradecer a Dios, no lo reconoció como Dios. Más adelante dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, y aquí está, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por eso vemos a tanto creyente confundido, no entiende la palabra, no entiende el evangelio, no entiende lo que Dios ha hablado. Está confundido, está en oscuridad, en confusión. Fíjate cómo dice, afirman ser sabios. Y obviamente aquí te habla también de personas que no han tenido un encuentro con Cristo, pero dice, afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos. Más adelante, entonces Dios los abandonó para que hicieran cosas vergonzosas que deseaba su corazón. Más adelante dice, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Qué triste, pero eso es lo que hizo el humano. Cambió la verdad de Dios por una mentira. Y al final terminó leyendo esta frase, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ese ha sido siempre el deseo del hombre, el rebelarse a su Dios. Y como lo dice aquí en esta frase, sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Y empezando con el hombre mismo. El hombre se adora a sí mismo en su orgullo, en su soberbia. Y entre más sabemos y entre más conocemos, hay mucha soberbia. Y lo digo con mucho respeto, pero hay ámbitos intelectuales que se manejan en pura soberbia. Aquellos que son médicos y que son cristianos, que han rendido su vida a Cristo, lo han dicho así: entre los médicos se maneja mucha soberbia, porque es tanto lo que sabes, tanta el conocimiento que traes, que puede envanecerse. Pero recuerda, yo lo compartía este miércoles y en varias ocasiones lo he dicho, nuestro intelectualismo, nuestra razón, nuestra lógica, nuestro conocimiento, cuando es puesto a los pies del Señor y funciona siempre al amparo de la fe, puede ser explosivo, puede ser impresionante, puede ser glorioso. Pero el hombre tiende a servir a las cosas que Dios creó y no al Creador, empezando con el hombre y terminando con objetos, con cosas. Terminamos sirviendo a las cosas que Dios nos ha provisto por encima de servir al Dios que proveyó lo que nos dio.
Entonces el ser humano se empeña en hacer las cosas a su manera, y ahí está creyendo que esa va a ser su fuente de placer, de satisfacción. Pero, y escúcheme bien, esta semana el pastor Chris ahí en Reynosa dijo algo que yo apunté por ahí. Dice: Jesús murió una muerte tan violenta, no solamente para librarnos del infierno. Hay tantos creyentes que hasta eso les alcanzó, la muerte violenta de Jesús en la cruz del Calvario, para ser librados del infierno. Pero realmente Él murió una muerte, él pasó por una muerte muy violenta, no solamente para librarnos del infierno, sino para que vivamos una vida para Él. Una vida para Él. Y a veces pensamos que mejor vida se traduce en una mejor casa, en mejores autos, en mejores cosas, en mejores viajes, en ese tipo de cosas. Amado, eso no satisface. Ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero en cuanto nos conectamos con la verdad de Dios, es que realmente recibimos esa satisfacción y somos completos. El sentido de eternidad en nuestros corazones que el Señor nos otorga, ese sentido de eternidad es lo que nos permite tener un verdadero sentido de sentido de satisfacción. Hechos 20:24 dice así: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, una verdadera satisfacción proviene de un enfoque de lo eterno, y esto es alinearnos a sus planes. Alinearnos a sus planes. Yo no sé cuándo fue la última vez que oraste: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? Me encanta porque cuando Pablo se topa con Cristo en el camino a Damasco, que Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra aguijones. Es como tratar de tumbar el Empire State Building, ¿verdad? A patadones. Pues qué tontería. Es lo mismo que tratar de tumbar la iglesia, Pablo, es lo que Jesús le está diciendo. Pero cuando Pablo tiene esa revelación de Jesús, ¿sabes qué sucede? Cae y lo que dice es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cambia tu agenda, cambia. Y eso es una pregunta que tú tienes que hacerle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Si realmente quieres vivir una satisfacción, si realmente quieres ser lleno, no en que se mejore tu situación alrededor de ti, sino que realmente seamos personas que caminamos con Él. Pero el mundo nos quiere hacer pensar que separados de Dios la vamos a hacer, y no es cierto. Iglesia, Jesús lo dice: separados de mí nada van a poder hacer, nada podéis hacer. Para empezar, el brinco de la muerte, de la vida a la eternidad, a la muerte, necesitamos a Cristo. Si no lo entendemos, vamos a decepcionarnos en esto que estamos hablando. Sin embargo, bueno, yo te decía, el mundo quiere hacernos creer que la vamos a hacer separados de Dios, y que en lo temporal y en lo pasajero y en lo material tendremos una complacencia. Es una mentira, es un engaño. Dios va a proveer lo necesario para que estemos satisfechos. Él no nos va a dejar, Él nos va a dar de comer, Él nos va a sacar con nuestros gastos. Pero no te enamores de la mentira de que si todo está en orden en lo temporal, en lo pasajero, en lo material, tú estás bien. No es cierto. Una salmista mexicana de hace muchos años cantaba: mentiras me enamoraste a base de... Yo me acuerdo porque yo crecí con esas canciones, ¿verdad? Entonces ahí anda uno chavillo a la escuela: mentiras, ¿verdad? Y así anda uno pensando que lo que el mundo te ofrece es la realidad de lo que satisface. Y no es cierto, iglesia. No es cierto eso. Sigue siendo mentira. Por más que se proclame a los vientos 1000 veces, una mentira sigue siendo una mentira para nuestro Dios. Pero a veces las mentiras, cuando se repiten muchas veces, creemos que son verdad, pero siguen siendo mentiras.
Entonces, escúcheme bien aquí, Dios no nos llama a estar cómodos, Dios nos llama a serle fiel. De hecho, cuando nosotros entremos al reino, dice su palabra, bien, buen siervo fiel. Bien, ¿buen siervo qué? Fiel, dice. Bien, buen siervo fiel. No exalta otra característica. No dice bien, buen siervo que le echó ganas, que avanzó en la vida, que fue aplaudido por los círculos intelectuales. No dice bien que la hiciste bien en tus negocios. No dice que bien, buen siervo, lo que tú le pongas. Habla de esta realidad, fidelidad. Y es justo lo que leíamos ahorita de Santiago cuando dice, oh gente adúltera. La gente adúltera ha adulterado con Dios su fidelidad a Él. El problema surge cuando el afán y la seguridad se convierten en el tema dominante de nuestras vidas, porque Dios quiere proveerte, ¿ok? Dios quiere que tú avances en creerle, en que su voluntad sea lo primordial para tu vida. Muchas veces la voluntad de Dios no va a ser lo mejor para ti, en el sentido de comodidad. A veces va a ser incómodo, a veces va a ser, incómodo. Pero Dios quiere ayudarnos en Dios quiere ayudarnos en que tengamos el entendimiento de que estamos peleando una batalla, corriendo una carrera, y es de importancia eterna. Tu vida es de importancia eterna, amado. Nos está llamando a propósitos más elevados como iglesia. ¿Sabe lo fácil que es para nosotros conformarnos con una buena comida, con un buen día, con que todo esté en orden de acuerdo a nuestros ojos? Y ahí está un engaño. Entonces, quiero terminar aquí dándote, como lo he hecho con esta serie, algunos consejos para considerar. Número uno, recordar que la fe prospera en medio de la incomodidad. La fe prospera en medio de la incomodidad. Mira, amado, cuando todo va bien, cuando todo está en orden, cuando tienes saldadas tus cuentas, cuando hay más recurso, a veces pensamos, no, ese es el mejor lugar para la fe. No, en realidad el mejor lugar para la fe es el lugar de incomodidad. Yo te voy a decir algo, bueno, no, mejor no lo digo, se lo dejo al Señor. Él quiere que nos identifiquemos con Él, con lo que Él siente, con lo que Él percibe. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Eso qué significa? Que tus planes, tus sueños, tu entorno, absolutamente todo se fusione con Cristo. Esa es nuestra más excelente manera de vivir. Si nosotros somos engañados de otra manera, es eso, estás siendo engañado. Romanos capítulo 6 versículo 8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Nuestro llamado es morir con Cristo y vivir con Él también. Ese es el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Entonces recuerda que la fe va a prosperar en medio de la incomodidad, porque a veces Dios te mete en tiempos incómodos porque Él quiere que tu fe crezca, y creciendo tu fe es como un efecto dominó de otras áreas en tu vida que van a crecer también. Segundo consejo, para entender que el propósito de nuestras vidas es la fama de Jesús. En otras palabras, el propósito de nuestras vidas es la gloria de Jesús. No se trata de nosotros, nunca se ha tratado de nosotros, y siempre, déjame te digo esto, se ha tratado de que Dios quiere cumplir sus propósitos. Si nosotros entendemos eso y nos alineamos al plan que Dios trae para este mundo a través de Cristo, ahí vamos a ser nosotros bendecidos, porque nos hemos alineado a sus propósitos, no simple y sencillamente por ser librados del infierno, o ser librados de corrupción, o ser librados de problemas, cuando Él quiere que tú y yo nos alineemos a sus propósitos.
La vida no es pensar en mí, en mis cosas, en lo mío, es pensar en lo que Dios quiere hacer. Este pasaje de Filipenses 2, cuando dice tengamos ese sentir, esa otra palabra es esa actitud, esa forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Y luego nos está hablando que Jesús, estando en un lugar de gloria, deja ese lugar de gloria para venir y hacerse hombre. Sigue siendo Dios, no deja nunca su deidad, pero sí se esconde voluntariamente detrás de ese cuerpo por un tiempo nada más, para identificarse con nosotros en que podemos vivir para glorificar al Padre, para exaltarlo a Él, para glorificar su nombre. Y justamente al final del pasaje, versículos 9 al 11 de Filipenses 2, dice: lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y sigue hablando, porque Dios nunca de los nunca se queda con la honra que alguien le da. Cuando nosotros vivimos para honrar a nuestro Dios, Dios nos va a honrar a nosotros, porque esa es una regla de su palabra, esa es la realidad. Y eso es una promesa también que se aplica para todas las áreas de tu vida, para la familia, para la autoridad, para los padres, para la generosidad. Se aplica también, porque es la realidad de lo que Dios habla. Si tú lo honras, Él obviamente nunca se va a quedar, te va a voltear la cara y va a decir: ah, qué bueno que me honraste, porque no es humano para que mienta. Pero cuando tú honras a Dios, honra su palabra, obedece su palabra, hay algo que Él va a otorgar de su persona a tu vida. Y por último, quiero decirte este último punto: vencer la autocomplacencia será únicamente alineándonos a su palabra. Es la manera de vencer la autocomplacencia, cuando nos alineamos a la palabra de Dios. ¿Cómo? Número uno, ¿cómo? O inciso A, identificando el engaño que hay en las riquezas por encima de Dios. Hay un engaño, amado, en las cosas. Ahorita leíamos de Romanos: el hombre embotado en sí mismo dejó de adorar a Dios y empezó a adorar las cosas. Y nos convertimos en adoradores de las cosas cuando trabajamos, vivimos por las cosas y no respondemos a Dios, entregándonos a nosotros y entregando también cosas materiales. Esa es una negación a la palabra de Dios e incongruencia cuando nosotros vivimos de esa manera y queremos la bendición de Dios, pero en nuestro corazón no está la honra y la obediencia a nuestro Dios. En la parábola del sembrador, Jesús menciona el engaño de las riquezas cuando dice que fue el sembrador y cayó y aventó la semilla y cayó entre los espinos. Dice: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí no nada más está hablando de los no creyentes, también está hablando de los creyentes, aquellos que Dios te concede una palabra, pero en esa concesión que Dios da, por cuanto has sido engañado por las riquezas y las cosas de este mundo, te quedas como alguien infructuoso. Y hay así de cristianos infructuosos en las iglesias. ¿Por qué? ¿Y por qué es un engaño las riquezas? Porque dan una falsa sensación de seguridad. ¿Escucharon? Dan una falsa sensación de seguridad. Qué bonito es que tengamos todo en orden. Qué bonito es que tengas tus cuentas saldadas y todo ese tipo de cosas, pero eso es una falsa sensación de seguridad. Si tú eres completamente honesto, si tú eres una persona que ve la palabra y que escucha la palabra de Dios, que no eres simplemente oidor, sino hacedor de la palabra, tú te das cuenta que la verdadera seguridad radica en el hecho que Dios nos ha otorgado salvación. Ahí está la verdadera seguridad. Puedes tener, no tener, estar arriba, estar abajo en ese sentido, pero la verdadera seguridad real que tenemos es cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han revelado que tenemos salvación, que somos hijos, que somos herederos.
Si no, tú puedes trabajar y convertirte en la persona más próspera de Saltillo y de México y lo que tú quieras, pero sin Cristo sigues siendo un pobre, desamparado, no tienes nada. Esa es la realidad. Lo que Dios nos da, amados, es para compartirlo con los demás. Eso es la realidad de las cosas. Pero hay una mentira en que si doy poco, de que si doy poco, pues mejor no doy. Hay una mentira en eso. Es importante que tú des, que tú entiendas que es un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Mira, Colosenses, termino con este pasaje. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pablo está hablando aquí proféticamente, porque está diciendo, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. O sea, tu resurrección ya se efectuó en términos eternos. Él sabe que tú eres material resucitable. Él lo sabe por el sello que hay en tu vida de su sangre y el Espíritu Santo en tu corazón, las arras de nuestra herencia. Él sabe. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay un engaño en las riquezas y hay que tener cuidado con eso. Pero yo te estoy diciendo que necesitamos alinearnos a la palabra de Dios, identificando el peligro que hay en las cosas. Pero hay otra cosa que tienes que identificar: el peligro de tus sentimientos. Nosotros le damos mucho valor a nuestros sentimientos. Me siento así, me hiciste sentir así, ¿y cómo me siento yo? Le damos demasiado valor a nuestros sentimientos. No descartamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero también, lo repito, deben de estar debajo de su palabra, debajo de la fe. Esa es la realidad de nuestros sentimientos. Santiago lo dice, Santiago 1, 19, 22. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Y luego fíjate, cosas que tienen que ver con los sentimientos: lentos para hablar, lentos para enojarse. ¿Cuántos de ustedes en un enojo hablaron de más? En un enojo dijeron cosas que no debían. Pues, yo muchas veces la he regado por hablar en mis sentimientos, en mis emociones. He cometido errores por hablar de esa manera. Versículo 22 del pasaje que estamos leyendo: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y como nosotros, como mexicanos, latinos, colonizados por los españoles, traemos de tradición que las oraciones van por encima de la obediencia a la palabra, y de que ciertas oraciones que podamos hacer o que pueda hacer cierta gente como pastores o líderes espirituales van por encima de la palabra de Dios. Caemos en el engaño de ser incongruentes con el mensaje de su palabra. Quiero compartirte esto. Mira, hace unos días una persona me escribió anteriormente. Bueno, es una persona que pasó por aquí, por Saltillo, estuvo asistiendo con nosotros, y se comunican conmigo muchos. No voy a decir quién y a dónde se fue, para que no lo identifiquen, pero aquí tomé las fotos. Me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Yo le contesto: sí, claro. ¿Algo en especial? Fortalecer mis finanzas aquí. Y ya me dice la ciudad donde está. Me dice eso, ¿no? Fortalecer mis finanzas aquí. Y yo le pregunté, cosa que no hago normalmente, pero sentí preguntarle: ¿y diezmas?
¿y diezmas? Me contesta: la verdad no. Lo hago de vez en cuando. Tengo que volver al hábito, pastor, y guardar eso cada vez que voy. Aquí está mi respuesta: mi amado hermano, porque lo amo, tú solo te boicoteas. Lo que necesitamos aquí no es orar para fortalecer tus finanzas, es orar para fortalecer tu obediencia. Y me contesta, porque es muy noble: lo sé. Y ya le pongo yo: claro que estaré orando por ti para que obedezcas al Señor. Y ya me contesta él: ok, pastor, muchas gracias, muchas bendiciones. Pero es que somos supersticiosos, porque venimos en una cultura supersticiosa, que pensamos: si el pastor ora por mis finanzas, si el pastor ora por mi casa, si el pastor ora por el carro, si el pastor me bendice. Y hablaré de eso más adelante, de la bendición. Si hay un poder en la bendición, pero tenemos esta idea supersticiosa de que eso está por encima de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, y su palabra no puede ser violada. Si tú quieres los principios y las bendiciones de Dios en tu palabra y en tu vida, hay que primero buscar obedecerla, y entonces todas estas bendiciones, todas estas cosas que se añaden, serán entonces un extra a lo que Dios ya trae contigo, porque tú has buscado honrarlo, porque tú has buscado obedecerle de todo corazón. Esa es la realidad de Dios. Que tu enfoque sea vivir en lo eterno, para lo eterno, no para tus sentimientos. Vamos a ponernos de pie. Mi oración para ti en esta mañana es que Dios te revele, que Dios te revele su voluntad, y que puedas decirlo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que yo, como ser humano tan temporal, tan pequeño, tan minúsculo, puede hacer para un Dios tan grande que no necesita nada? ¿Cómo te puedo yo agradar a ti, Padre? ¿Cómo te puedo yo agradar a ti? ¿Por qué no, ahí donde estás, levantas tus manos a tu Dios, a tu Padre, y le dices: Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti, mi Dios? ¿Qué quieres que yo haga por ti, mi Dios? Y sé sensible, porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Ahí, Señor, queremos agradarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos dar de lo nuestro, Señor, de lo que nos has dado de tu mano, otorgarlo a ti, Señor, porque eso es honrarte. Padre, gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cantamos esta última frase?
está en Jesús. Señor, yo oro por cada familia en esta tarde, ya en este día, para que tú traigas una revelación, un conocimiento mayor de tu palabra, una sabiduría, Señor, de tus principios, de lo que te mueve a ti, de lo que mueve tu corazón, impulsa, de lo que tú amas. Trae una revelación de lo que tú amas a nuestro corazón, para que nosotros entendamos y alineemos quienes somos a esas pasiones, a esos deseos que tú tienes, Señor. Perdónanos cuando hemos vivido para autocomplacernos, para nuestra satisfacción y viendo nada más lo nuestro. Rompe el temor, Señor, de la avaricia. Rompe el temor de la idolatría a las cosas. Rómpelo en el nombre de Jesús. Y libéranos para servirte, para amarte, para entregarnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos.